Muy bien, reanudamos la audiencia el día de hoy. Se constata la presencia de los intervinientes y continuamos entonces con los alegatos de apertura de las defensas. ¿Quién va a comenzar? Su señoría. Muy bien. ¿Le puedo, antes de que comencemos, señor Valero, sabe que yo tengo mi visual totalmente tapada respecto suyo? No sé si se podría correr un poquito. Eso. Excelente. Muchas gracias. Ahí sí. Ahora lo veo así. Ya. Muy bien. ¿Tiene la palabra entonces, señor defensor? Ya. Con la venia de su señoría, procedo a iniciar mi alegato de apertura en relación a la defensa de don Mauricio Valero Illanes, que está acusado del delito de soborno. Efectivamente, la norma que imputa al señor Valero es el artículo 250 del Código Penal. Acá yo tengo una diferencia, y imagino que el tribunal la va a tener también después del análisis, es que el delito de soborno, en este caso, es un tipo de delito específico que no admite derivación, es un delito concreto. De hecho, la redacción de la norma señala que el que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico no es un delito que admita una derivación, un mandato o una derivación en su ejecución. Es un delito específico que se refiere al que realiza una determinada acción. Esto yo creo que es un criterio que teníamos compartido con la Fiscalía, porque la Fiscalía contó con una serie de antecedentes completos, como vamos a ir viendo del recuento completo de esta causa, para formalizar al síndico señor Herman Chadwick, precisamente por este delito, y no lo hizo porque consideró que no estaba admitida la derivación o el mandato para delinquir en este caso. Como ahora voy a pasar a explicar. La historia de esta causa comienza el 7 de junio del 2011, que es cuando se presenta un convenio judicial preventivo en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por la empresa Wisner S.A., a objeto de prevenir una quiebra que se les venía inminente. En este convenio judicial preventivo se disponen una serie de bienes y propiedades, 5 para ser exactas, para los efectos de que el síndico las realizara, las vendiera y con eso se pagaran los acreedores. Ahora, dentro de las órdenes que contiene la propuesta de convenio judicial preventivo es que el síndico debe propender a hacer el cambio de uso de suelo del terreno, de estos terrenos a objeto de obtener el mayor valor y obtener el pago de los acreedores. El síndico, efectivamente, el señor Herman Chadwick, es designado y él acepta este cargo el 1 de julio del 2011. Y en septiembre del 2011, don Herman Chadwick, como consta de las propias informaciones que le entregó la Superintendencia de Insolvencia, contrata al señor Juan Díaz Sepúlveda y lo comisiona a cargo de desarrollar el cambio de uso de suelo. De hecho, concretamente, el señor Juan Díaz opera para los efectos de realizar este cambio de uso de suelo con una empresa que se llama Planning Group. De hecho, es una empresa de fantasía, pero tiene un correo específico en que los correos en relación al cambio de uso de suelo los manda a través de su casilla de Planning Group. Pero Planning Group no es solo Juan Díaz Sepúlveda, sino que también es la señora Cynthia Ross Wisner, que es precisamente una de las personas que está siendo, que fue acusada precisamente por el delito de cohecho, que es funcionaria, que todavía no es, pero que va a ser próximamente funcionaria dentro del desarrollo de esta historia de la Municipalidad de Machalí. Estamos en septiembre del 2011. Avanzados los trámites del señor Juan Díaz para hacer el cambio de uso de suelo, de los cuales hay innumerables correos e informaciones entre Juan Díaz y el síndico señor Chadwick, el señor Chadwick, el 2012, comienza a poner a la venta estos predios de Machalí. De hecho, los compradores que le llegan al síndico son todos traídos por Juan Díaz, quien no solamente se limita a hacer el cambio de uso de suelo, sino que también sale a buscar compradores. Es así como el 30 de agosto del 2012, el señor Díaz trae a don Pedro Heimpel Dazarola a comprar los predios. El señor Heimpel ofrece 0,58 UF por metro cuadrado. Esto es en agosto del 2012. Hay que pensar que la empresa Cabal pagó en enero del 2014 0,60 UF y él está ofreciendo 0,58 UF 2 años antes por metro cuadrado. Pero le pone la condición y se comunica con el síndico y el señor Eipel le dice,
que él está dispuesto a pagar los 0,58, pero como ya ha sido informado de que está realizándose el cambio de uso de suelo, él dice textualmente que quiere pagar el 0,58 a la materialización del cambio de uso de suelo, ya que se está desarrollando ese proceso por gestiones del síndico. Y a lo cual el síndico le contesta que el precio es ese, que si quieren comprar y hacerse cargo ellos de determinar el cambio de uso de suelo, que lo hagan, porque él consultó con los bancos y los bancos prefieren esperar hasta que esté listo el cambio de uso de suelo para concretar la venta del predio. Después de esto, ya aparecen varios intentos de compra. Todos los intentos de compra, le dicen al síndico, son todos por valores bastante similares. De hecho, es bastante sutil la diferencia en relación al precio que paga definitivamente la empresa Cabal. Y todos le dicen al síndico que como ellos están trabajando en el cambio de uso de suelo, que quieren esperar a que tengan terminado el cambio de uso de suelo de los predios. Pero el mandato que tiene el síndico por este convenio preventivo es un mandato, son de corta expiración. El mandato es por el plazo de 2 años, renovable como máximo por 12 meses más. Y resulta que ya están en el año 2013, no han conseguido un comprador para el predio, y Juan Díaz, que tiene todo apostado a esto y que además tiene que responderle al síndico por los millones de pesos que ya le ha entregado más de 60 millones de pesos para los efectos del cambio de uso de suelo, ocurre que se empieza a desesperar y empieza a buscar otros compradores. Y así Juan Díaz recurre a don Patricio Cordero, quien conoce a Mauricio Valero, y Patricio Cordero empieza a ofrecerle este producto y a contactar a Mauricio Valero con Juan Díaz. De hecho, hay un sinnúmero de correos y de comunicaciones que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de la prueba, en que Juan Díaz es contactado siempre y las reuniones de Juan Díaz con Mauricio Valero son orquestadas y organizadas por el señor Patricio Cordero. No existe una relación personal entre Mauricio Valero y Juan Díaz. Juan Díaz en este caso está actuando como corredor y como empleado del síndico en la función del cambio de uso de suelo. Acá es bien interesante porque Cabal hace una primera oferta del cambio de uso de suelo, o sea, una primera oferta de compra del predio, la hace en abril del año 2013. Esa oferta es rechazada. Después, y acá viene lo insólito del auto acusatorio y de la acusación, que no entendemos cómo llegamos a esta etapa, viene el pago que hace Mauricio Valero a Juan Díaz, que no es un pago que haga por la cuenta corriente de la empresa Cabal, sino que es un pago que se hace de la cuenta personal de Mauricio Valero a Juan Díaz, que después, al final de este alegato, vamos a explicar a qué corresponde ese pago. Pero para compararlo con el desarrollo de los hechos, es importante decir que acá viene, en el mes de junio, supuestamente el 6 de junio se le hacen 2 pagos, uno de 4,5 millones y uno de 5 millones a Juan Díaz, que están ahí. Pero en ese minuto no hay ninguna oferta de Cabal para comprar el terreno que esté vigente y que haya sido aceptada por el síndico. De hecho, Cabal, en el mes de julio, es decir, unos días después de hacer estos pagos a Juan Díaz, hace una segunda oferta al síndico de comprar los terrenos y el síndico nuevamente rechaza la oferta de Cabal. O sea, resulta absolutamente insólito pretender que estos 9,5 millones de pesos que fueron pagados en el mes de junio, estando rechazadas todas las ofertas de compra para el predio en Comento, estuviera al mismo tiempo pagando Cabal para cambiar el uso de suelo de un terreno que no es de él y que ni siquiera han consentido en vendérselo a ellos. La verdad que no resiste ningún análisis la suposición que tiene la Fiscalía en ese sentido. A continuación de esto, recién el síndico, cuando rechaza la última oferta, y esto es en el mes de agosto, señala que las condiciones únicas en que el síndico va a vender este predio es a un precio de 0,60 UF y no hay otra opción, y que lo va a entregar después del mes de abril, cuando terminan las cosechas, mes de abril del año siguiente, porque los son predios agrícolas y los predios agrícolas están plantados y están esperando las cosechas que van a ser las últimas a fines del mes de abril o en el mes de abril. En esa condición,
Cabal, que todavía no tiene el financiamiento, logra un contacto con el Banco Santander y el Banco Santander ofrece un financiamiento o una intención de financiamiento. Cabal hace una última oferta. Esta última oferta concluye en la aceptación del síndico y eso es el 5 de septiembre del 2013. Es decir, recién el 5 de septiembre del 2013, Cabal compromete la compra y va aparejada esta compra con un financiamiento del Banco Santander. La teoría del caso de la Fiscalía y de la parte creyente va a decir es que, bueno, acá viene la comunicación de Cabal con la gente del municipio. La verdad, su señoría, que cuando uno firma una promesa de compraventa, todos los que hemos comprado una propiedad, uno sabe que cuando va a tener un crédito hipotecario de un banco, tiene que aportarle al banco todos los antecedentes, léase certificado de informaciones previas, las condiciones, los informes que existan en relación al terreno, certificado de línea y un montón de otros antecedentes más, y otros como, en este caso, que es un terreno que se estaba era vox populi, que se estaba intentando el cambio de uso de suelo, que el municipio tenía la intención y todo lo demás. Entonces, Juan Díaz, que es el corredor en el fondo en esta venta, le dice a don Mauricio Valero que para apurar los trámites para la obtención de los certificados municipales, que le mande un correo electrónico al director de obra de la municipalidad. De hecho, Mauricio Valero le manda un correo donde contiene una carta formal, donde le pide formalmente todos los antecedentes de la venta de la propiedad. Y en ese correo electrónico, todas esas cartas y esos documentos los vamos a ver en el minuto de la prueba, le pide estos antecedentes, lo cual es contestado por el director de obras, que él le da las informaciones, y Mauricio Valero con esas informaciones concurre al Banco Santander a la obtención del crédito, pero le va mal en el Banco Santander. El Banco Santander hace la tasación del predio, la tasación que hace sale más baja que lo que el precio que había pactado Cabal para comprar el predio. Y como le va mal, queda en el aire la compra. En ese minuto, y Cabal se ve forzado a pedirle una prórroga al síndico. ¿Y por qué le tienen que pedir una prórroga? Porque cuando hacen la oferta de compra del 5 de septiembre, le dejaron un cheque de 69 millones de pesos. Cabal no tiene cómo financiar esa operación, no tiene cómo comprar, entonces le piden una prórroga al síndico, el síndico acepta consciente en la prórroga, pero le pide que sustituyan el cheque de 69 millones de pesos por valevistas por la cantidad de 100 millones de pesos. Y en ese minuto, Cabal tiene que sustituir los 69 millones de pesos de garantía por un valevista por 100 millones de pesos. Acá viene, su señoría, tal vez la parte más importante de todas, y esto ocurre el 28 de noviembre del 2013. Planning Group, que es esta empresa que presta asesorías, que es una empresa de fantasía, que es Juan Díaz y doña Cintia Arroz, que asesora al síndico, en un correo del 28 de noviembre del 2013 le informa, y voy a leer una frasecita de ese correo que dice: Hernán, este trámite de cambio de uso de suelo de rural a urbano, donde se logra modificar el límite urbano del predio en cuestión, ha sido un total éxito. Toda la documentación técnica se encuentra en tu poder. En ese minuto, y en este mismo correo, que lo vamos a revisar en detalle cuando se vislumbre la prueba, vamos a ver que está listo el informe vial, el informe ambiental, están listos todos los informes técnicos, y también señala que todos esos informes técnicos corrieron por cuenta de él, que ellos lo financiaron. Y que en ese minuto se cierra, a juicio de Juan Díaz, él completó, y lo único que falta acá son las aprobaciones políticas. Es decir, falta la autorización del CORE, y la toma de razón de la Contraloría y la publicación en el diario oficial. Eso es lo que está faltando en esta operación del cambio de uso de suelo. Cabal todavía no es dueño del predio. Cabal, a ese minuto, no tiene financiamiento para el predio. Recién Cabal, ¿cuándo pasa a tener financiamiento del predio? El 18 de diciembre del 2013. El 18 de diciembre de 2013, el Banco de Chile hace oficial e informa que va a financiar la compra con un crédito bullet de las propiedades de Machalí que son objeto de esta causa. Y recién el 4 de mayo, o sea, el 4 de enero, perdón, del 2014, Cabal compra materialmente el predio, se firman las escrituras. Y los pagos, obviamente, como estaban condicionados al término de las cosechas, el síndico recién los retira el 11 de abril del 2014. Esto
es de brutal importancia, porque a continuación, retirado los fondos, el síndico el 11 de abril, el día 17 de abril le gira a Juan Díaz Sepúlveda un cheque por 84 millones de pesos con cargo a los fondos obtenidos en la venta del predio. Ahora, el cheque en comento tiene un anexo que señala la causa del egreso que dice pago cambio uso de suelo. Y que lo gira el síndico don Herman Chadwick a don Juan Díaz Sepúlveda. A esto hay que agregar que la familia Wisner ya está informada de que el síndico les va a cobrar por el cambio de uso de suelo y el hijo del matrimonio Wisner le escribe a su prima, Cintia Ross, que es arquitecta de la Municipalidad de Machalí, es prima, hermana del hijo de los Wisner, es sobrina del matrimonio Wisner que eran dueños de estos predios. Le escribe a su prima y le pide a la prima que le informe cuáles son los valores por un cambio de uso de suelo, a lo cual ella le da un detalle enorme de largo en un correo que también vamos a revisar en la oportunidad y le explica más o menos cuáles son los trámites y cuáles son los valores, lo que se hizo y las dificultades que tuvieron ellos para lograr este cambio de uso de suelo. Y al final le dice que un valor aproximado de este cambio de uso de suelo son más o menos 22.000 UF. Acto seguido, el señor Chadwick, con fecha 2 de julio del 2014, completa el pago a Juan Díaz por el cambio de uso de suelo y le completa el pago de 415 millones y fracción. Juan Díaz emite boletas que, como glosa de las boletas, contienen la mención cambio de uso de suelo. Los egresos que hace el síndico ponen pagos hechos para financiar el cambio de uso de suelo. La verdad es que no hay más elementos ahí que ese. Acá hay un elemento que la Fiscalía va a usar en nuestra contra. Un elemento es que Juan Díaz, el 26 de noviembre, el 7 de mayo del 2014, le remite por correo electrónico a la Mauricio Valero una carta en que el alcalde de Machalí le solicita al intendente regional que ya están listos los estudios, le informan que están listos los estudios del cambio de uso de suelo y todo esto, y le pide que con urgencia desarrolle el cambio de uso de suelo para el intercomunal de Machalí-Rancagua. Pero el correo que le manda Juan Díaz, donde contiene esa carta, no tiene nada. No tiene una mención, completé el trabajo que tú me encargaste, no tiene la mención, me tienes que pagar, me debes plata, no tiene ninguna de esas menciones. Lo único que hace Juan Díaz es mandarle la copia de la carta que el alcalde había ingresado a la Intendencia solicitando el cambio de uso de suelo. ¿Y por qué esto? Porque a Mauricio Valero le habían informado que ellos habían terminado, antes de que Cabal comprara, que el señor Chadwick ya había hecho por su intermedio el cambio de uso de suelo. Y esto es simplemente una comprobación de algo que era el resultado de una siembra que se había hecho con anterioridad a que Cabal comprara esos predios. Ahora vamos a decir en concreto, vamos a volver un poco atrás. ¿Cuál era la utilidad que tenía Cabal para estos efectos? La señora fiscal el día de ayer habló de la Ciudad del Cobre. La Ciudad del Cobre es un proyecto que había elaborado la empresa Cabal, pero que no se refiere a las 43 hectáreas que conforman todos los predios, se refiere a las hectáreas urbanas. Ustedes pueden ver que en el auto acusatorio el predio Santa Cecilia es urbano. Y el predio urbano Santa Cecilia es orilla de carretera y urbano, y permitía hacer un desarrollo industrial. Son 8 hectáreas urbanas a la orilla, frente a la Rotonda del Cobre. De hecho, el proyecto que Cabal tenía era un proyecto a desarrollar en esas 8 hectáreas. Y para que ustedes entiendan cuál es el valor de esas 8 hectáreas, en el periodo en que Cabal tiene firmado el acuerdo y el Banco Santander se le cae en el financiamiento, antes de conseguir el financiamiento con el Banco de Chile,
hay una empresa, Pixeles se llama la empresa, también la vamos a ver, es parte de la información que está ofrecida como prueba en esta causa, y que le ofrece comprarle solo 10 hectáreas de las 43 hectáreas que conforman todos los predios de Machalí. Todo esto es que comprarle el derecho que está escrito en la promesa de compraventa que se firmó el 5 de septiembre en 1,5 UF el metro cuadrado. Es decir, estamos hablando de 150.000 UF, más del 70% del valor del predio completo. Pero solamente pagarían eso por 10 hectáreas del predio. Cuando acá se hacen alusiones a valores que son deformados, no son valores deformados. Acá la realidad del síndico tenía que vender en un precio porque estaba obligado a vender en ese precio porque tenía un periodo muy corto para el desarrollo de su negocio. El señor Valero y la empresa Cabal compraron esto de buena fe, entendiendo que el negocio de ellos no eran las 43 hectáreas. Ellos compraron esto pensando en esas 10 hectáreas, 8 o 10 hectáreas que ya eran urbanas y que donde se podía desarrollar el mall que pensaban desarrollar, unos hoteles, etcétera, todo lo que hizo alusión la Fiscalía el día de ayer. Esa es la condición y ese es el proyecto. Ese proyecto por sí mismo, esas 10 hectáreas bien desarrolladas, bien elaboradas, valen y justifican la compra del predio completo. El cambio de uso de suelo, que era algo que se veía venir, que iba a ser, o por intermedio del señor Chadwick, como ya lo había financiado con 415 millones de pesos, o porque el municipio, o porque la intendencia, o porque el gobierno en algún minuto lo iba a obtener, era un extra. No tenía ninguna finalidad, no había un objetivo. Y esto es súper importante. ¿Y cuándo queda absolutamente demostrado esto? Queda demostrado al poco tiempo, cuando Cabal decide, no obtiene los financiamientos, decide vender el predio y surge la empresa Ruta 86, Silca, de un connotado empresario rancagüino, que le ofrece comprar este predio, 9.500 millones de pesos, ese es el precio, y el predio completo, y recibe una carta del 20 de agosto del 2014 suscrita por don Manuel Guerrero Vargas. Acá, su señoría, ellos le piden que este precio de 9.500 UF sea pagadero si se obtiene en 7 meses el cambio de uso de suelo de los predios de Machalí. Y vean ustedes cuál es la respuesta que da Cabal por intermedio de Mauricio Valero a esta carta y a esta intención de compra que tiene la empresa Silca. Les dice, la respuesta es precisa, la respuesta fue el 10 de septiembre del 2014 y dice, dado que nuestra empresa no tiene participación alguna en el proceso de cambio de suelo, situación que corresponde a iniciativas comunales de público conocimiento, no estamos en condiciones de anexar ninguna cláusula al proceso señalado en su carta. Es decir, les dice, Cabal no participa ni hace cambios de uso de suelo y no vende sujeto a condiciones de cambio de uso de suelo porque Cabal no controla el cambio de uso de suelo. ¿Y saben lo que ocurre? Silca compra igual a 9.500 UF y no espera ningún cambio de uso de suelo porque sabe que el predio vale más. La realidad, su señoría, es que el objetivo del soborno, ¿cuál es? Es obtener un beneficio ilícito de un funcionario público. Pero en este caso, Cabal no obtiene un beneficio de un funcionario público, ni siquiera lo busca. Y porque además sobornar a unos funcionarios de la municipalidad es absolutamente inoficioso, su señoría, para los efectos del cambio de uso de suelo. Y no lo digo yo, lo dice el síndico señor Chadwick. De hecho, el síndico señor Chadwick, cuando informa al cuarto juzgado civil de Santiago y cuando informa a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, siempre me cuesta esa sigla, el CIR, dice los organismos en los que Juan Díaz tuvo que influenciar y actuar para obtener el cambio de uso de suelo y hace un listado. Nos dice, Comisión Regional del Medio Ambiente, 2, Servicio de Evaluación Ambiental, 3, Gobierno Regional, 4, Dirección Regional de Aguas, 5, Dirección Regional de Obra Hidráulica, 6, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, 7, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 8, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, 9, Servicio Agrícola y Ganadero,
10 Servicio Nacional de Turismo y 11 las municipalidades, porque acá no es solo la Municipalidad de Machalí, sino que es un plano intercomunal, influyen varias municipalidades, y 12 Empresas de Servicios Sanitarios BIO. Su señoría, si es que alguien con realidad hubiese sobornado, hubiera tenido que sobornar a esos 12 entes para que hubieran consentido en una aprobación de un cambio de uso de suelo para estos efectos. Y ahora, y aquí viene la parte más insólita de esta historia, Mauricio Valero, en el mes de febrero y primeros días de marzo del año 2014, le entregó 10.800.000 pesos a Juan Díaz de su cuenta personal, no de la cuenta de la empresa Cabal, no es a título de la empresa Cabal, y le entrega 10 millones de pesos. Y la Fiscalía sostiene que son los 10 millones de pesos de Mauricio Valero, que le pagó a Juan Díaz, que tienen otra causa, que ya vamos a llegar a ella, son lo que financió el cohecho, y no los 415 millones de pesos que pagó el síndico con el motivo del cambio de uso de suelo. De hecho, esto es más insólito aún. Existen innumerables correos, pruebas, grabaciones, boletas, cheques, glosas, informes a la Superintendencia de Reemprendimiento e Insolvencia, informes en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago de la cuenta del síndico que dan cuenta de las funciones, de por qué se pagó por el cambio de uso de suelo, cuánto se pagó, etcétera, etcétera. Correo entre Juan Díaz y el señor Chadwick pidiéndose cuenta recíprocamente, señalándose cómo avanza o cómo retrocede el cambio de uso de suelo, todo eso. Correos directos de la señora Cinta Rojo al síndico señor Chadwick, etcétera. No existe ninguno entre Mauricio Valero y Juan Díaz Sepúlveda. Nada, ni uno. Lo cual vuelve aún más insólita la fundamentación de la acusación. El señor Chadwick no fue imputado ni acusado por el delito de cohecho. De hecho, hay un contrato firmado entre el señor Chadwick y el señor Juan Díaz, donde el señor Chadwick contrata a Juan Díaz para hacer el cambio de uso de suelo. Su señoría, no hay nada en relación al cambio de uso de suelo y Juan Díaz. No existen esas comunicaciones. Y no entendemos por qué no fue formalizado el síndico. No lo vamos a entender nunca. Yo, por eso, cuando partí este alegato, yo dije, porque yo entiendo que el artículo 250 no permite delegación o mandato para delinquir. Es decir, yo entiendo que la Fiscalía no formalizó al síndico porque el delito es el que. Y en el caso, en comento, el que es Juan Díaz. Ahora, si la Fiscalía seguramente entendió de que el síndico no le podía dar un mandato, a pesar de que tiene un contrato firmado para que Juan Díaz cambie el uso de suelo de los terrenos de Machalí, es que entendemos que hizo la aplicación restrictiva del artículo del 250 y que no correspondía precisamente considerar que podría el síndico haber mandatado al señor Díaz para hacer un cambio de uso de suelo. Ahora, respecto a cuál es el origen de los pagos que le hace el señor Valero al señor Díaz. Los pagos que le hace el señor Valero son deudas propias de una de las socias de Cabal. Acá es un hecho público y notorio, aun cuando el tribunal haya pretendido mantenerse al margen de esta es una causa que ha causado connotación a nivel nacional y es imposible durante tantos años no haber escuchado. Pero todo el mundo sabe que Juan Díaz alguna vez fue a La Moneda a entrevistarse con el administrador de La Moneda para cobrarle unas deudas personales de una de las socias de Cabal y para que él informara que ella le debían esta plata, 46 millones para ser exacto. Y Juan Díaz, que es una persona bastante intensa, si es que declara en el tribunal, usted, su señoría, lo va a conocer y van a darse cuenta por qué lo digo, estaba haciendo mucho problema por esa deuda y en ese minuto en que la relación de ambos socios en Cabal era muy buena, Mauricio Valero, con tal de que no esto se transformara en un obstáculo y un problema o le causara perjuicio a su socia, optó primero por hacerle un primer abono, que son los cheques, precisamente, son las transferencias electrónicas que son del mes de junio del 2013, 6 o 7 meses antes de la compra que Cabal hace, y los segundos abonos son 3 transferencias electrónicas, que son
2 de febrero del 2014 y una de los días de marzo del 2014. ¿Cuánto recibió cada uno de los supuestos cohechados? Cintia Ross, según lo informado en el auto de apertura, recibió 61 millones de pesos. Jorge Silva Menares, director de obra de Machalí, recibió 55 millones de pesos. La señora del señor Silva Menares recibió en torno a los 30 millones de pesos. Su señoría, no existe relación, contexto, justificación, nada para pretender que este comprador, que es la empresa Cabal, actuó cohechando. De hecho, este comprador, la empresa Cabal, actuó de la misma forma que el señor Heimpel Tazarola del año 2011, que le pide al síndico que termine el cambio de uso de suelo, o que no lo haga, no sé, o como los otros varios compradores que también vamos a revisar dentro del contexto y el desarrollo de esta causa. Pero la verdad es, el cambio de uso de suelo no corre por Cabal. No entendemos por qué no se formalizó ni se acusó a quien correspondía, y no entendemos por qué, salvo la ocurrencia política que pueda o la influencia política que pueda tener este caso. Pero justificación técnica y en vía de prueba no va a haber, y vamos a revisar que cada uno de los dichos que yo y afirmaciones que yo he hecho en el contexto de este alegato de apertura están fundamentados y están justificados en documentos específicos y concretos. Acá no hay ningún elemento que diga lo contrario, y hay cientos de elementos que señalan quién es el autor del delito, quiénes participaron en el delito y cómo lo cometieron. Eso es en cuanto a mi alegato de apertura, señora. Bien, se tiene presente entonces su alegato de apertura. ¿Las otras defensas? Muchísimas gracias a sus señorías. El inicio de este juicio es bien hacer promesas respecto de establecer una teoría distinta a lo que se planteó por el Ministerio Público, específicamente en orden a la responsabilidad que se le atribuye a una persona jurídica, situación de muy difícil comprobación en virtud de la legislación que nos convoca en materia penal. Recientemente, hace pocos años, se ha creado una disposición relativa a la ley 20.393 que crea o que atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas en el ámbito de la comisión de determinados delitos relativos al lavado de activos, tráfico y armas, y específicamente los delitos funcionarios como específicamente el cohecho. Y en particular, esta legislación creada en definitiva por instancias de política criminal para los efectos de tratar de controlar la corrupción en el país, obedece necesariamente a adaptar algunas de las técnicas internacionales para los efectos del control de las personas jurídicas. Y se ha tomado como legislación el sujeto de la prevención del sistema organizativo por defecto, esto es, en definitiva, la creación de presunciones de responsabilidad penal para los efectos de establecer a priori que una persona jurídica puede llegar a ser responsable si que por defectos del modelo organizativo o compliance, como se ha vulgarmente conocido, el sistema, en definitiva, de control que debe necesariamente implementar para la creación de estos delitos ha fallado como consecuencia necesaria del incumplimiento de los deberes del director o de la persona encargada de la prevención del delito. Y sobre ese particular, la teoría de esta defensa es absolutoria en forma completa. Precisamente porque la Fiscalía, y esto lo ha repetido en innumerables oportunidades, perdió absolutamente el rumbo en esta causa y el principio de objetividad hace bastante tiempo durante el transcurso de la investigación. No menos cierto de que la teoría de esta defensa dice relación de que no hay existencia incluso del delito base respecto del cohecho, precisamente porque la comunicabilidad del delito de cohecho, como lo pretende establecer dentro de la argumentación del presupuesto fáctico de la Fiscalía, establece de que un sujeto como persona natural habría contactado a otro personaje que es persona natural, y ese a su vez habría contactado a funcionarios públicos para los efectos de hacer un cohecho.
Y claramente el problema es que no se puede acreditar el fin criminal o el designio criminal respecto de los primeros con el segundo y los segundos con los funcionarios públicos, ni la comunicabilidad directa respecto del beneficio obtenido entre los funcionarios públicos y derechamente el sujeto activo que sería Mauricio Valero Illanes. Pero además, su señoría, también se discute la calidad de funcionarios públicos, establecidos también en la calidad que establece. En el propio presupuesto establece de que la persona que habría realizado todas estas maniobras, Guardit, precisamente habría sido Cintia Rojo, una funcionaria contrata. Y eventualmente ahí, de acuerdo incluso a lo que señala el legislador, debe uno remitirse al estatuto administrativo, y específicamente el estatuto administrativo hace clasificación respecto de la calidad de los funcionarios o de las personas que trabajan, y habla específicamente de los funcionarios honorarios, y los funcionarios honorarios existe la discusión si pertenecen o no a la administración centralizada o descentralizada del Estado, y claramente los presupuestos, en definitiva, incluso de la Contraloría General de la República, fueron categóricos en orden a excluirlos incluso de la legislación, en definitiva, aplicable del propio estatuto administrativo y teniendo, en definitiva, una legislación especial o un statu quo no de funcionario público, sino que de funcionario contrata. Eso en materia laboral ha querido cambiar en los últimos fallos de la excelentísima Corte Suprema, pero en materia penal claramente queda fuera. Luego, si hacemos el análisis en particular en relación al delito base, se me señala de que incluso con anterioridad del designio criminal establecido en el auto de apertura, esto es, haber adquirido un predio en enero del año 2014 para los efectos de cambiar o modificar sustancialmente el plan regulador comunal, es no entender nada lo que ha pasado en Rancagua y en Machalí en los últimos 20 años. El tema del cambio de uso de suelo es, en definitiva, un anhelo de estas comunas hace más de 20 años para los efectos de mejorar la conectividad entre Rancagua y la comuna de Machalí. Han existido sendas propuestas de diversos ediles, alcaldes e incluso funcionarios del gobierno central para los efectos de cambiar, precisamente porque se ha establecido como política que existen dos formas del cambio de uso del destino del suelo. A través del Consejo Municipal, previa, en definitiva, ruego del alcalde, o directamente con el director o el Ceremi, en definitiva, encargado. Son ellos quienes tienen la facultad de promover, en definitiva, el cambio de destino del suelo. No lo puede hacer un particular. Luego, establecer a priori de que la compra fue para los efectos del cambio de destino de suelo y claramente para establecer una ganancia necesariamente ilícita, claramente es un presupuesto falso. Precisamente ¿por qué? Porque preconcede una idea de designio criminal incluso de la compra, y eso lo transmite incluso a estos pagos. ¿Por qué señalo en definitiva de que no hay comunicabilidad ni respecto a los sujetos ni los pagos? Porque dentro del transcurso de la investigación veremos el levantamiento del secreto bancario respecto de todos los imputados, incluso algunos que no están presentes en este juicio. Y lo cierto es que los pagos realizados a estos terceros no se condicen incluso en relación a las fechas de los pagos del auto de apertura. No hay relación fáctica en relación a fechas para los efectos de trazar una línea corpórea respecto del pago realizado presuntamente por el sujeto activo a el señor Juan Díaz y a su vez de Juan Díaz. No hay una correlación en fecha o en tiempo espacial, pero tampoco en monto, precisamente porque el auto de apertura señala de que el supuesto monto del cohecho o soborno específicamente, si es que dividimos el delito entre los funcionarios públicos y el sujeto activo, tampoco da relación en los montos, precisamente porque veremos de que las terceros evidentemente reciben una cantidad de dinero muy superior a los 20 millones de pesos. Entonces, la duda que podría necesariamente plantearse es, y entramos dentro de unos conceptos para hablar más bien coloquialmente, entonces esto era una repartición de varias personas en donde compartían un designio criminal común entre el síndico de quiebra, un particular y otros, los que se reúnen todos para financiar esto. Claramente ese no es el presupuesto de la acusación, no es el presupuesto del auto de apertura.
¿Financiamos con 20 millones de pesos el cambio del plan regulador? Esa es la segunda pregunta. Dudoso. Luego, y aquí ya entramos en definitiva en los modelos de prevención, efectivamente. Era obligatorio para la persona jurídica crear un modelo de prevención para los efectos de controlar. Lo cierto es que nuestra legislación, que se encuentra en pañales, en respecto a personas jurídicas como las sociedades anónimas, las encomanditas y las SPA, en donde en general hay un socio o dos socios y claramente con un personal que no supera las 4, 5 o 10 personas, estos modelos organizativos francamente son de imposible sustanciación. No es posible dentro de una persona jurídica que tiene 4 o 5 trabajadores crear estos modelos precisamente porque el gran problema es delimitar en definitiva que este funcionario externo designado para los efectos de crear tiene que actuar con autonomía de los directores o de los socios o de los gerentes o de los administradores. Pero precisamente, no solamente la ley de personas jurídicas ha establecido consecuencias necesarias para establecer cuándo tiene responsabilidad la persona jurídica. Ya ha establecido, primero, cuando hay incumplimiento de los deberes organizativos, segundo, cuando falla este modelo respecto a las atribuciones. Pero además establece un requisito copulativo respecto de estos tres, que además el delito sea cometido como consecuencia necesaria del incumplimiento de los deberes de dirección. Primero, que no es requisito indispensable la creación de esto. Existen otros modelos distintos para los efectos de la prevención de los delitos. O sea, existe una presunción de responsabilidad respecto de liberar de responsabilidad cuando se crean estos modelos y se puede probar en definitiva que cumplen sus funciones. Si no los tiene, claramente existen otros mecanismos. ¿Quién es el que debe probar? El Ministerio Público. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Puede, en definitiva, ser consecuencia necesaria y directa del incumplimiento de los deberes de dirección el hecho de que una persona natural que ejerce, en definitiva, labores directivas, esto es, un socio, un representante legal, pague de su bolsillo a un tercero una cantidad de dinero? Irremediable e indiscutiblemente no se puede. ¿Por qué? Porque el presupuesto fáctico de la acusación señala específicamente que los pagos realizados por el acusado Mauricio Valero Illanes para los fines señalados provenientes del dinero de las cuentas corrientes 16, 40, 05, 27, 07 del Banco de Chile, 20, 25, 38, 913 del Banco Itaú, 34, 42, 53, 5 del Banco Santander, todas de su propiedad. Es decir, el socio pagó con su cuenta corriente personal. ¿Puedo yo, aún creando un modelo organizativo, el mejor que se me imagine, pasar por la disposición del secreto bancario y pedirle al socio que me dé cuenta de los dineros de esa cuenta personal o qué está haciendo en definitiva con su billetera? Imposible. Francamente es imposible. Es un delito imposible. Yo no puedo caer en un nivel de incumplimiento de un deber directivo por el hecho de no pedirle y de no romper el secreto bancario y exigirle al representante legal que me exhiba su cuenta personal para los efectos de acreditar si es que comete o no delito. Eso es francamente imposible. Y ahí se cae el delito. Ahí termina la responsabilidad. Y claramente esto es un hecho acreditado hace más de 2 años. Y es por eso que decimos que efectivamente aquí la responsabilidad del Ministerio Público es extremadamente grave, porque sabiendo que claramente los pagos fueron hechos de la cuenta personal, aún así formaliza la empresa, aún así la lleva en definitiva y la trae a este estadio procesal, precisamente aún teniendo antecedentes relevantes respecto a la comisión del delito de una tercera persona. Fue el propio Consejo de Defensa del Estado quien se querella por cohecho por Germán Chadwick. Están en la causa 415 millones pagados por el síndico a un tercero para el cambio de destino de suelo. Existen antecedentes de correo electrónico, existen transferencias definitivas de Juan Díaz en las mismas fechas de los pagos. Existe correlación respecto de la triangulación de los dineros entre una u otra persona. Pero la Fiscalía, claramente entrampada en una pelea entre una persona y, como lo ha señalado,
la nuera de la presidenta de Chile y su socio, claramente ha centrado esta investigación en fines meramente políticos. Y claramente ha perdido el rumbo de una investigación que debe estar sustentada a ciencia cierta en antecedentes probatorios, fidedignos, reales y claros, que no existen en materia de esta causa. Luego, claramente, llevando esto a la historia, los pagos realizados incluso son imposibles. Se señala como presupuesto principal de que el ánimo comisivo del delito de soborno es la adquisición de los predios para cambiar el destino del uso de suelo. Pero a su vez, contrario a esta idea, es el hecho de que la empresa o el socio particular está pagando de su bolsillo con 6 meses de anticipación a que la empresa pudiera adquirir los terrenos incluso. Entonces, claramente, ¿cómo puede pagar antes del designio criminal, que es la premisa principal respecto del fin comisivo, que era la modificación del cambio de uso de suelo? Yo no puedo pagar. Claramente esto está establecido de que son otros pagos y que tienen otro objetivo y otros fines. Y claramente concuerdo con lo señalado por mi legítimo colega en relación, en definitiva, de que los fines podrán ser otros y distintos en relación a la extinción de obligaciones personales de un socio de la empresa que voluntariamente lo puede pagar, pero no en definitiva el fin comisivo, ni tampoco que exista responsabilidad de la persona jurídica por los pagos realizados por un tercero de su cuenta personal. No hay incumplimiento de los deberes de dirección, no hay delito base, no hay soborno, no hay nada. Y claramente, su señoría, lo que yo claramente establezco de que el Ministerio Público no va a poder probar es romper la presunción de inocencia de la persona jurídica en orden a la comisión de un delito de soborno por el incumplimiento de dirección, precisamente porque, francamente, el motivo que la Fiscalía quisiera transmitirle a la persona jurídica de solventar, en definitiva, una consideración para los efectos de levantar el secreto bancario del socio y establecer, en definitiva, este deber de dirección, es francamente imposible. Y claramente solicitaremos en su minuto la condena en costas del Ministerio Público. Muy bien, se tiene presente entonces el alegato de apertura. ¿La otra defensa? Muchas gracias, Vuestra Señoría. Con la venia de los demás integrantes de este Tribunal Oral en lo Penal, procedo a iniciar mis alegatos de apertura respecto al hecho número 2, entendido como delito tributario, seguido en contra de mi representada, doña Natalia Compañón Soto. Lo primero que debe señalar esta defensa es que estamos ante un juicio que tiene, o un procedimiento que ha tenido durante los últimos 3 años más dimensiones políticas que de persecución de comisión de delitos. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva el Ministerio Público nos ha dicho durante 3 años que aquí se persigue la responsabilidad de la nuera de la presidenta en la comisión de distintos ilícitos. Sin embargo, acabado todo este procedimiento, estamos ante una acusación por delito tributario. Un delito tributario técnico que requiere más bien un elemento central, la atribución y acreditación de una actuación maliciosa, es decir, la comisión de un hecho con dolo directo. Dolo directo que no solo debe ser atribuido en términos arbitrarios, como esta defensa intentará demostrar ante vuestras señorías en el curso de este juicio, sino que por medios e instrumentos de los cuales, de los propios alegatos de apertura del Ministerio Público, carecen. Así el Ministerio Público en su alegato de apertura nos ha dicho, entre otros, doña Natalia Compañón tenía los mismos derechos y obligaciones que su socio condenado por un procedimiento en el cual se le imputó la comisión de un delito tributario. Y basta con aquello para atribuirle entonces responsabilidad a la misma. Esta parte demostrará que ese antecedente no es suficiente en términos técnicos para atribuirle la comisión dolosa de un hecho por el cual eventualmente uno de los socios, renunciando a su derecho a demostrar en este juicio su inocencia, eventualmente, decidió aceptar dichos cargos. El Ministerio Público nos ha dicho, cabal
es la señora Compañón Soto, para con aquello sustentar que todos los negocios y todos los procedimientos que se implementaron en la empresa Cabal son de su resorte y sustento. Esta defensa demostrará y llamará al tribunal a poner atención en las pruebas que se incorporarán en el devenir de este procedimiento, que aquel presupuesto y promesa realizada por el Ministerio Público no solo carece de sustento, sino que será imposible finalmente demostrarlo. Luego, vuestras señorías, el Ministerio Público ha dicho, doña Natalia Compañón y el Servicio de Impuestos Internos también lo dijo, ha participado en procedimientos en la empresa destinados a realizar actos dolosos que finalmente perjudicaron los intereses del fisco de Chile, puesto que maliciosamente emitieron facturas y con aquello disminuyeron las tasas impositivas. Entonces, esta defensa dirá, esos procedimientos, y se demostrará en el curso de este juicio, estaban a cargo de terceras personas dentro de esta empresa. De hecho, existía un contador que no solo realizaba toda aquella materia relativa a la contabilidad de la empresa, sino que además contaba con los poderes suficientes para representar a la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, desde allí, estos retiros y actas en los cuales el Ministerio Público entiende que fundará su acusación y obtendrá su pretensión punitiva, esta defensa demostrará que se encuentran suscritos no por la socia Natalia Compañón, que es requisito sine qua non del artículo 100 y 100 bis del Código Tributario. Por lo tanto, mi representada, al final de este juicio, demostrará no haber tenido responsabilidad por no haber tenido participación, no solo en la emisión de las facturas, que efectivamente existen, sino que en los procedimientos que se utilizaron para la emisión de las mismas. Más aún, se demostrará que mi representada no tuvo participación en los negocios de los que dieron cuenta estas facturas. Ya el Servicio de Impuestos Internos nos decía, para formar un perfil de mi representada, era una persona que se dedicaba a negocios de grandes dimensiones. Eso no es suficiente para atribuirle la responsabilidad o participación en el negocio del cual eventualmente se desprende la comisión de este ilícito por falsificación ideológica de factura y, por lo tanto, procedimientos que tendieran a la baja de tasas impositivas. Así, vuestras señorías, el elemento subjetivo que requiere necesariamente el tipo penal tributario, a juicio de esta defensa, no logrará ser acreditado. Pues ese elemento subjetivo necesariamente consiste en el conocimiento, en la concertación de voluntades, en este caso de mi representada y un socio, para la comisión del ilícito. Comisión de ilícito, además, que debe provocar un perjuicio al Estado a través de un engaño. Esa concertación no será demostrada. Ese conocimiento no será demostrado. Y la intención maliciosa de la que debe dar cuenta el dolo directo necesario para la comisión de este delito tampoco podrá ser demostrada. Así, escucharemos por parte del Ministerio Público intentos de demostrar que mi representada, siendo parte de una empresa y eventualmente gozando, como lo ha dicho, de privilegios, gozando de derechos y obligaciones en igual proporción que un condenado por delito tributario en esta misma causa, debe necesariamente hacerse responsable del mismo ilícito. Pero no podrá demostrar más, puesto que ese es un hecho público notorio. Mi representada jamás ha negado ser parte de la empresa Cabal, ser socia de la misma.
haber llevado adelante ciertos y determinados negocios, haber buscado con ello, no como dijo el Ministerio Público, dividendos a través de actos ilícitos, sino que dividendos a través de actos lícitos. Y desde ese punto de vista, entonces, la concentración, vuestras señorías, deberá estar focalizada en el hecho de si existe o no una intención maliciosa, expresada a través de actos concretos por parte de mi representada, para defraudar y perjudicar los intereses del fisco de Chile. Ese es el punto en el cual debemos centrarnos. Ese es el punto en el que la discusión de esta defensa va a estar centrado, puesto que de aquello depende la existencia del delito. Esta defensa entiende que en esos términos, y entendiendo que no existe ningún antecedente en la carpeta investigativa, ni en las pruebas que el Ministerio Público traerá a este juicio, que den cuenta efectiva de la responsabilidad y participación de mi representada en hechos concretos destinados a defraudar al fisco, su total y absoluta inocencia. Eso llevará a esta parte, al final de este procedimiento, a señalar y a solicitar a vuestras señorías que se le absuelva del único cargo por el cual mi representada se encuentra hoy día en estrados y ante ustedes, un delito tributario por emisión de ciertas facturas de las cuales ya existe un condenado, que no solo reconoció responsabilidad respecto de las mismas, sino que eventualmente dio cuenta de cómo aquello había ocurrido, sin considerar en ese proceso o en esos actos a mi representada. En definitiva, esta defensa llamará a la absolución de los cargos que el Ministerio Público imputa a mi representada. Muy bien, se tienen presente entonces sus alegatos de apertura. Señoría, perdón, ¿podría pedir 30 segundos para no hacer ninguna petición, sino más que nada hacer téngase presente? Señoría, básicamente para determinar mi cometido profesional el día de ayer. Lo que pasa es que, básicamente, querellante, no voy a hacer, sí. Ya, muy gentil, ya, señoría, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, habiendo terminado los alegatos de apertura, don Mauricio Guillermo Valero Yáñez, doña Natalia Carolina Compañón Soto, se les informa que ustedes tienen derecho a ser oídos. Eso significa que ustedes pueden prestar declaración. En caso que si ustedes lo decidan, serán interrogados en su oportunidad por la Fiscalía, querellantes, sus defensas y eventualmente por alguno de estos jueces solo para aclarar sus dichos. Pero obviamente también tienen derecho a guardar silencio. Previo a que hagamos un breve receso, me gustaría que conversaran con sus abogados si es que acaso van a prestar declaración en este momento o no. ¿Su señoría? Bien, entonces, por favor, al micrófono los acusados, por favor, si es que acaso van a prestar o no declaración. Buenos días, su señoría. Muy buenos días. Sí, yo estoy dispuesto a prestar declaración, pero hoy no en base al artículo Perfecto, 98. se tiene presente aquello. Muchas gracias. Doña Natalia, Hola, buenos días. buen día. Tampoco voy a prestar declaración hoy en virtud del artículo.
No, tranquila, no se preocupe, se tiene presente aquello. Entonces, vamos a hacer un breve receso, ya que tienen que deshabilitarse las cámaras, y luego reiniciamos para propósito de lo que quiere plantear el abogado del querellante del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuánto va a ser el receso, señoría? Yo creo que 10 minutos para efecto de que deshabiliten las cámaras. Muchas gracias. Permiso.